A todo. 162 razas de animales autóctonas en España. Unas 160 razas autóctonas y de hecho el 80% está en peligro de extinción. O sea que es que detrás de todo esto hay un trabajo muy arduo por parte tanto de las propias asociaciones de razas autóctonas, ganaderías, como por supuesto las universidades. Yo sí a día de hoy, ya quitando que yo fuese un ganadero, yo soy un particular, tengo mi finca, vivo en el campo y en el gallinero debajo tengo un pequeño establo y quiero tener un cerdo, por ejemplo. De hecho, te agradezco muchísimo que hayas sacado este tema, porque es que en internet hay muchos bulos al respecto. Hay animales que tienen muchos traumas también, son difíciles de manejar, pero eso no justifica que haya que darle palazos o retorcerle las orejas si no te hacen caso en una cuadra, por ejemplo. Sino que hay otra forma de domarlo entendiendo sus traumas y digamos, sus manías, ¿no? Hola María, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buena, muchas gracias por invitarme. Nada, a ti por venirte, que sé que has venido desde muy lejos. Bueno, María, tenía muchas ganas de hacer una entrevista contigo, sobre todo por tu perfil. Trabajas con animales constantemente. Eres veterinaria, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo te dio por meterte en el mundo de la veterinaria? Pues bueno, desde siempre la veterinaria ha sido para mí algo que me ha llamado la atención. Siempre es cierto que me ha gustado mucho el tema de todo lo relacionado con el campo, con el medio ambiente y con los animales, pero a partir de la adolescencia pues ya decidí encaminarme a lo que es la ganadería, el tema de los caballos, porque es lo que más siempre me ha llamado la atención. Y a partir de ahí pues ya empecé a formarme, hice un ciclo superior de ganadería y asistencia en sanidad animal. Y a partir de ahí, pues ya entré en el grado de veterinaria en la Universidad de Córdoba. Y bueno, pues haciendo muchas prácticas, diferentes formaciones, internados, me he ido encaminando en la rama más de ganadería e incluso más rural también. Oye, ¿cómo, o sea, trabajas de veterinaria en ganadería, ¿no? Principalmente. Sí, bueno, yo he estado, digamos, trabajando y formándome más en ganadería, pero actualmente trato perros y gatos, que es lo que más, digamos, me demandan. Pero también estoy trabajando en temas de transformación alimentaria, concretamente en lo que es el impulso de los pequeños mataderos. Vale, hablaremos de eso más adelante, que es un tema que, de hecho, en entrevistas anteriores de Transhumancia con Javi Guerrero, también lo hemos comentado un poco eso y va a ser un tema importante de esta entrevista. Creo que tú, cuando estudiaste la carrera de veterinaria, trabajaste con primates, ¿no? Sí, ¿Y cómo fue eso, trabajar con primates? yo antes de entrar a veterinaria, a mí siempre me ha llamado la atención los primates. Y todo fue a partir de que a mi pueblo pues, vino un circo, que es Sí. verdad que digamos que no es lo más de referencia, digamos, pero fue un acercamiento. Y eso yo era muy pequeña, pero es que me llamaba mucho la atención las similitudes de los gestos que tenía el primate conmigo y con mi hermano, que fuimos quienes nos acercamos Qué curioso. al chimpancé. Sí, sí. Y entonces a partir de ahí como que surgió una curiosidad en mí y yo desde pequeña siempre he investigado mucho sobre también mi referente Jane Goodall, que ya descanse en paz, y sobre el mundo de la primatología. Y a partir de ahí también descubrí el mundo de la etología. Entonces yo, cuando hice el ciclo superior de ganadería y asistencia en sanidad animal, me permitieron hacer las prácticas en un centro de rescate y rehabilitación de primates. Es verdad que no tiene mucho que ver, pero la realidad es que realmente el conocer el mundo de la primatología nos dice mucho del mundo animal, al que nosotros también pertenecemos, aunque haya gente que lo niegue, pero es la realidad. Y aparte, pues a partir de ahí ya como que me fui introduciendo en el tema de la etología, que es tan interesante. ¿Qué es la etología? Es el estudio del comportamiento de los animales. Hostia. Entonces, cuando yo estaba allí, yo me fui a Girona, a la Fundación Mona, que este centro era referente en aquella época y sigue siéndolo, porque tienen máster en primatología y tal, y allí estudian el comportamiento de los primates que tienen allí, que son primates rescatados del mascotismo, de los que se usan para el cine y tal, que obviamente pues como no son animales domésticos, sino que son silvestres,
pues digamos que mm, han desarrollado enfermedades mentales y físicas y por ello los tratan de rehabilitar allí y estudian su comportamiento. Hostia, qué curioso, he aprendido algo Sí, nuevo hoy. Etología, no lo sabía. Comportamiento de todo tipo de animal, no solo los primates. efectivamente. Insectos, pequeños mamíferos, Humano, aves, humanos también. claro, efectivamente. Sí. Algo completamente nuevo. Has mencionado una palabra que me ha llamado mucho la curiosidad. Has dicho animales silvestres. ¿Cuál es la diferencia entre animales silvestres y animales salvajes? Digamos que en términos generales, silvestre y salvaje viene a ser lo mismo. La diferenciación estaría entre doméstico y salvaje o silvestre. Vale, Llámese así, pues a los animales que han sido domesticados durante miles y miles de años, a los domésticos, y a los silvestres, a los que no han sido así domesticados. Por lo claro. tanto, cuando se utilizan estos animales para el mascotismo, refiriéndome a los silvestres o salvajes, digamos que en su adolescencia suelen aparecer comportamientos más agresivos porque sale de ellos ese comportamiento de O forma sea, innata. la naturaleza llama a ese instinto que se llama, Eso ¿no? es. Entonces, es peligroso. Y por ello muchas personas que han tenido este tipo de animales los abandonan. Porque, por ejemplo, los primates se vuelven muy agresivos y han atacado a sus propietarios a pesar de tener esos, Vínculo. esos vínculos. Efectivamente. ¿Un lince ibérico es salvaje o es silvestre? Hombre, yo lo consideraría salvaje o silvestre, lo mismo. Vale, vale, vale. ¿Y una gallina sería, por curiosidad, porque Eh, no tengo ni idea de... doméstico, Una gallina sería doméstica? sí. ¿Puede haber una gallina silvestre? Yo creo que No sobreviviría, ¿no? gallinas silvestres pueden haberlas, pero supongo que tendrá otra diferenciación dentro de lo que es el género de la gallina. Vale, vale. Pero no te sé decir exactamente el género y la especie, Mm, si hay de esas, vaya. vale. Dentro no lo tenía preparado, pero la etología me ha llamado mucho la atención. ¿Hay algún otro tipo de comportamiento animal? Vamos a tirar animales más del campo, más perros, Mm. gatos, gallinas, cerdos, etcétera. ¿Hay algún comportamiento, algún tipo de este animal que tú hayas estudiado o que hayas observado que te llame la atención? Pues yo mientras estaba en el grado tuve la oportunidad de aprender más de etología de équidos, en este caso de caballos, porque yo hice equitación desde que soy pequeña y me llamaba la atención que normalmente en Andalucía se suele seguir lo que es la doma vaquera y suelen ser domas en las que digamos, se intenta dominar al animal, pero de una forma muy sin conocer la etología del propio animal. Es decir, que es como, ¿cómo decirte? Obligarle a hacer ciertas cosas sin comprender sus comportamientos. Entonces a mí eso como que me chirriaba un poco. Y cuando estaba en el grado, pues un profesor mío de la facultad, Carlos Javier Ponferrada, daba también clases de equitación natural y allí estuve aprendiendo con otras compañeras y me llamaba mucho la atención cómo trabajábamos con estos animales, a diferencia de cómo yo lo hacía antes en otros centros. Hostia, ¿cómo se trabaja un équido? Cuando decimos équido, nos referimos a Son, caballos, mulos. efectivamente, Vale. en este caso los caballos son animales de huida. Son animales Oh, que al final tienen unas respuestas de huida. Por lo tanto, tú tienes que jugar con eso. Y también, pues, comprender un poco lo que es sus reacciones, sus comportamientos y establecer un liderazgo sobre él, pero es decir, hay que intentar ser el líder de la manada, pero no sabiendo que va a una, huir. exactamente, pero sin dominarlo excesivamente. Es decir, tiene que ser, digamos, dominarlo, pero de una forma respetuosa, digámosle. Hostia. O sea, digamos, claro, porque al fin y al cabo, domar a un animal es dominarlo, Claro, pero claro, se puede dominar de una forma respetuosa. entendiendo sus impulsos, ¿no? Su forma de reaccionar, en Eso este es, caso el caballo, de huir. eso es. Y también conociendo que ese animal, pues mentalmente está, se está respetando su bienestar. Algo que en otros casos, pues no se hace.
Qué curioso. Me acaba de explotar la cabeza con eso de que el caballo es un animal de huida. Claro, No tenía ni idea. muchos casos se recurre, por ejemplo, de forma tradicional a retorcerle las orejas a los caballos. Hay animales que tienen muchos traumas también, son difíciles de manejar, pero eso no justifica que haya que darle palazos o retorcerle las orejas si no te hacen caso en una cuadra, por ejemplo, sino que hay otras formas de domarlo entendiendo sus traumas y digamos, sus manías, ¿no? Entendiendo su propio comportamiento. Me acaba de dejar un poco con la boca abierta con todo Sí, es esto. que es un mundo aparte. Vale, vale, vale. Vamos a pasar un poco a la parte de veterinaria, ¿no? ¿Cómo es tu trabajo en el día a día? Me dijiste me comentaste que trabajas con pequeños, ¿cómo es la palabra? Pequeños animales, perro y gato. Pequeños animales, ¿no? Sí, ahora mismo sí. Vale. Antes de pasar a la parte de ganadería, que estuviste antes trabajando, ¿cómo es trabajar con pequeños animales en comparación? Haz una comparación de perros y gatos, ¿vale? Vale. Sería la veterinaria tradicional de toda la vida, ¿no? La clínica veterinaria tradicional, por así decirlo. Bueno, sí. Y la veterinaria de ganadería. ¿Cómo sería? ¿Qué comparación hay? ¿Cuáles son las diferencias en el día a día? A ver, para empezar quería aclarar un tema que sí que creo que es interesante de aclararlo, y es qué es la veterinaria. Porque mucha gente suele meter en el saco de la veterinaria solo la clínica. Me refiero a medicina, ¿no? De Vale. pequeños animales o de grandes, es decir, de animales, perros, gatos, tal, o animales de granja. Pero la realidad es que la veterinaria va más allá. Es decir, la veterinaria también abarca la salud pública, seguridad alimentaria, producción animal, va mucho más allá. Entonces, digamos que tiene mucha más salida y que el veterinario está desde que se produce un alimento, desde la producción, digamos, animal en este caso, hasta que el alimento llega a nuestra mesa. Entonces, ya con respecto a mi propia experiencia laboral y tal, ahora mismo estoy trabajando en mi pueblo, por lo tanto, digamos que la clínica que se desarrolla en un pueblo no es la misma que quizás en una ciudad, porque el tipo de propietarios, el perfil suele ser un pelín diferente. Otro tipo de propietarios y que buscan en general otro tipo de servicio, digamos. Vale. Ahora mismo, pues bueno, me están llamando para diferentes casos, sobre todo hago un poco de profilaxis, digamos, lo que es bioseguridad, profilaxis, vacunación, digamos, que evitar las patologías, que se desarrollen esas patologías y luego, pues, obviamente, pues, llevar los casos clínicos que me vayan llamando. Sobre todo en mi pueblo, pues hay casos de leishmaniosis porque pasa un río por al lado, enfermedades que se transmiten por vectores que hoy en día desgraciadamente van a más por el tema del cambio climático y eso. Y entonces, bueno, pues eso es lo que estoy haciendo ahora. Es Vale. cierto que ya pues me están llamando también para hacer un poco de salud pública en lo que es la asistencia a matanzas domiciliarias, carne de caza, etcétera. Todo lo que viene siendo el mundo rural que da para mucho, no es solo clínica de pequeños y tal, sino que la veterinaria en los pueblos pues abarca muchas más direcciones y se suele desarrollar desde un enfoque One Health, que es el de una sola salud. Y sí que debemos de adoptar esta perspectiva porque estos procesos suelen estar más interrelacionados entre sí. Vale, hostia. Y cuando trabajas, ahora pasamos a todo el tema de, lo tengo en mente, ¿vale? No me olvido, de las matanzas, el tema de la caza, las matanzas domiciliarias, va a ocupar una parte muy importante del podcast. Trabajando como veterinaria, ¿dónde trabajas? Como veterinaria más de ganadería que de perros, pequeños animales. ¿Dónde trabajaste? Sí, pues yo he estado trabajando en un centro de reproducción de equidos. Y luego, pues también, por ejemplo, he hecho prácticas en asociaciones como de razas autóctonas, como la Florida, de la raza Florida, ¿De y qué tipo de animales? caprino, Caprino. cabras. Vale, Sí, no lo conocía. sí, y luego también estuve haciendo prácticas en una agrupación de defensa sanitaria ganadera y en la oficina comarca agraria. Y bueno, también he estado en un laboratorio apícola, viendo un poco lo que es más la sanidad de las colmenas, pero también lo que son las propiedades de las mieles y un poco el control del polen de las mieles.
más desde el punto de vista de salud pública. Y bueno, he hecho un poco así de todo, la verdad. Hostia, sí, Eso siempre te da... eso del veterinario que se encarga de los puntos de la salud pública y tal, no lo imaginaba dentro de una profesión de veterinaria. Y Sí, por ejemplo, con las cabras que has trabajado, la especie, la raza de Florida, ¿no? Es sí. la raza, ¿no? La cabra Florida. ¿Cuáles podrían ser, bueno, por ejemplo, tú vas a una ganadería de cabra Mm. Florida y tú llegas allí y cuáles son las enfermedades, los problemas que tiene un ganadero con cabras, por ejemplo? Normalmente las asociaciones de razas autóctonas, el trabajo que suelen hacer los veterinarios es de conservación y mejora. Me refiero a conservación de la raza y mejora genética. ¿Esto por qué se hace? Porque lo que se quiere es que esa raza, digamos, que dé una mayor eficiencia productiva dentro de lo que es la adaptación al medio. Entonces se suele pues sacar sangre, se suelen hacer también, bueno, el veterinario también suele ir a esta ganadería a hacer saneamiento, control de enfermedades, control lechero, ya depende también del tipo de actitud que tenga esa raza, porque actitud cárnica, lechera, depende de lo que se use esa raza para que se quiere producir, Has mencionado la raza de cabra Florida. Aquí en Málaga, bueno, también en Málaga, en concreto la zona donde yo vivo, está la cabra malagueña, que por también ejemplo. tiene, no sé cómo la llamamos, denominación, no, denominación de origen, no, autóctona, ¿no? Raza Sí, autóctona, ¿no? raza autóctona. Ese es el nombre, ¿no? Raza autóctona. Mm. ¿Cómo se mejora la especie de una cabra, por ejemplo? La raza La raza. Las razas, pues, lo que se hacen es coger muestras genéticas y a partir de ahí, la realidad es que hay una selección, digamos, morfológica, es decir, los, los ganaderos y ganaderas lo que hacen es ver la cabra por fuera y entonces dejan de reproductores los animales que más les gustan morfológicamente. Es decir, pues dicen, venga, si yo quiero una cabra para que me dé más leche, pues entonces voy a elegir una cabra que tenga unas ubres más globosas, es decir, que tengan mayor volumen de ubres, que sean unas ubres que estén insertadas hacia arriba, es decir, no unas ubres colgadas que pueden rozarse y hacer cerías. Que, digamos, la dirección del pezón que sea hacia adelante, para por si se le va a ordeñar con máquina, pues con la máquina de ordeño que se puede hacer de una forma así. Luego la rusticidad, tienen que ser animales que se adapten al medio, que sus extremidades sean anchas, animales pues digamos que se adapten a este medio. Y luego después hay una selección genética, que entonces genéticamente las universidades pues dan consejo a estas asociaciones y a estos ganaderos y ganaderas para que vayan seleccionando de una forma u otra. Las universidades trabajan en colaboración con las asociaciones de raza autóctona Sí, y ellos a su vez trabajan en colaboración con los ganaderos mm, para, digamos, mejorar esa raza. eso es, Tanto de cabra como imagino de vacas, de toro, de claro, todas las especies, ¿no? todo. Fíjate que en España tenemos unas 160 razas autóctonas y de hecho el 80% está en peligro de extinción. O sea que es que detrás de todo esto hay un trabajo muy arduo por parte tanto de las propias asociaciones de raza autóctonas, ganaderías, como por supuesto las universidades. Aquí se hace una mejora genética muy grande y un trabajo muy, muy grande porque se quiere que cada raza se adapte perfectamente a su zona y que y también se trata de que esa raza se adapte a las propias enfermedades de la zona, a la alimentación de la zona, O sea, todo. 162 razas de animales autóctonas en España, Alrededor de unas 165 aproximadamente, de todo tipo de animales. de diferentes especies. Bovino, Incluimos, caprino, equino. incluimos también, por ejemplo, gallinas y... Por ejemplo, en Andalucía, la utrerana, la cabra payoya, También está, por ejemplo, la vaca retinta, ¿no? Que es por la de la ejemplo. zona de Cádiz. Por Se ejemplo. podría, aquí se dice criar, ¿no? Imagino el término sería criar. Mm, Se podría criar una vaca retinta, que creo, si no me equivoco, es de la zona del sur de España, de Cádiz. sí. ¿Se podría criar una vaca retinta en las montañas del País Vasco, por ejemplo? Por poder, se puede. La cosa es que la ganadería que busca una mayor eficiencia productiva.
Es decir, que si yo utilizo una raza en una zona, yo, ¿por qué estoy utilizando esa raza? Porque yo lo que quiero es que esa raza se adapte a mi zona. Normalmente estos animales han sido seleccionados durante cientos y cientos de años a esa zona. Entonces, digamos que a las enfermedades de la zona se suelen adaptar, a la alimentación de la zona y a lo que es la biomasa vegetal de la zona se suelen adaptar. Entonces, si tú te llevas un animal de estas características a esa zona, puede ser que no se adapte tan bien y que por ende su productividad se reduzca en cuanto a rentabilidad a las canales, etcétera. O sea, digamos que desde un punto de vista que a día de hoy se usa mucho la palabra ecológico o sostenible, lo mejor sería que en cada zona de España se consumiese la raza autóctona, productos derivados de cada raza autóctona de esa zona. Efectivamente, así es. Y ahí entra lo que has mencionado antes del el término One Health. ¿Se Sí, podría decir que entra? está relacionado. ¿Qué es eso del One Health? El, Qué es? el enfoque One Health o una sola salud es un concepto que se lleva trabajando desde hace muchos años, pero sobre todo está ahora en auge, porque digamos que se define como que los animales, los humanos y el medio ambiente tienen una serie de procesos que están relacionados. Te pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, yo tengo una ganadería, ¿no? Y le he dado un antibiótico. Ujú. eh, a mí se me muere una cabra y yo tengo un muladar. Un muladar es una zona donde tú puedes echar los cadáveres de animales y los carroñeros se alimentan de esos cadáveres. Si yo no hago el tiempo de espera indicado, es decir, si siguen habiendo residuos de ese antibiótico en el organismo de ese animal y yo, ese animal, lo echo a un muladar, las aves carroñeras van a alimentarse de esas cabras y van a comerse esos residuos de antibióticos. Eso genera resistencia a esas bacterias. Es decir, las bacterias, mejor dicho, adoptan resistencia a los antibióticos. Esto quiere decir que al final esto no acaba, es un ciclo. Es decir, eh, unas acciones de un humano acaban perjudicando y estando relacionadas con el mundo animal y con el medio ambiente. Y así con todo tipo de procesos. Se puede ver en todo tipo de ejemplos. Entonces, ¿qué otras acciones hacen los humanos que pueden afectar a los animales y al medio ambiente? Aparte de darle, por ejemplo, antibióticos a un cerdo, le das antibióticos a un cerdo, el cerdo muere, lo que hemos dicho, no se respetan esos tiempos para que desaparezca el antibiótico del cuerpo, se lo come un carroñero, un buitre, y se va formando como un círculo vicioso de Resistencia. resistencia bacteriana, no sé cuál es el término. Sí. ¿Hay otra forma en la que los humanos puedan influir en ese círculo de salud de humano, animal y medio ambiente? Pues, por ejemplo, se me viene a la mente el uso de la ivermectina, un antiparasitario que se usa muchísimo, incluso también en ganadería extensiva. Pues este antiparasitario está bajo la evidencia científica demostrado que acaba con la biodiversidad de los suelos, ya que destruye los escarabajos peloteros, los escarabajos que, digamos, que descomponen las heces de los animales y la introducen y la descomponen en los suelos y por ello pues nutren los suelos. Si aplicamos ivermectina en el ganado, pues digamos que eso acaba perjudicando al medio ambiente. Entonces está demostrado que irregulado, por ejemplo, en la producción ecológica, está en los reglamentos europeos de la producción ecológica está prohibido el uso de la ivermectina, por esto mismo. Y en general, pues tampoco se recomienda su uso por esto mismo, aunque es cierto que se usa. O sea que si yo como ganadero le doy ivermectina a mi Bien. ganado, después mi ganado, las heces de mi ganado, terminan contaminando al escarabajo pelotero que descompone, es como una cadena, ¿no? Sí, mata escarabajo pelotero. Entonces, Mm. digamos que las heces no se descomponen igual y no llegan esas, digamos, no se nutre igual el suelo. Hostia,
Qué curioso. Entonces, si alguien le da ivermectina a un animal, ya no es ecológico. Es que el término ecológico se puede entender de muchas formas. Es decir, cuando estamos hablando de producción ecológica, en Europa, bueno, y en el mundo, nos referimos a una producción que está reglada por un reglamento europeo, que a su vez pues también Vale. se extrapola al Estado español, en este caso. Pero es cierto que también este término en general se refiere de forma popular a producciones, producción alimentaria limpia, que ayuda al medio ambiente, que respeta el medio ambiente, pero si nos referimos a ecológico como lo que es seguir la legislación, hay que seguir una serie de requisitos, no solo este, sino muchos más, para que una producción, para que un alimento sea considerado ecológico. Hostia. Por ejemplo, tú tienes tu huerta, ¿no? Sí. Y lo típico que se dice, ay, pues yo en mi huerta, como no le he hecho productos químicos, pues yo tengo mi huerto ecológico. Pero en realidad, si lo llevamos al punto de vista legislativo, no se puede considerar ecológico, porque para ser ecológico, tu huerto tiene que seguir otros requisitos. Claro, desde el punto de vista legislativo. Sí, Pero desde un punto de vista natural, ¿sería ecológico? Si yo no uso nada más allá que estiércol para abonar, agua, sol y quizás algún vinagre mezclado con bicarbonato para esta plaga, no sé qué, ese tipo de remedios. ¿Seguiría siendo ecológico mi cultivo? claro, tú puedes seguir un manejo agroecológico, que es lo que tú estás denominando, pero si tú te vas al reglamento de ecológico, ¿estás siguiendo todos los requisitos que te pide el reglamento ecológico? Eso es lo que hay que ver. Pero más allá del reglamento ecológico, fuera de eso, ¿yo podría llamarlo ecológico? Yo creo ¿Sería algo mm, subjetivo? que si en la RAE está aceptado el término ecológico como adjetivo calificativo que sirve para denominar esto, sí. Vale, o sea que digamos que hay una lista, un decálogo, por así decirlo, Un que reglamento, un reglamento que establece lo que es ecológico. efectivamente. De hecho, por ejemplo, en términos de ganadería, pues tienes que seguir una serie de normativas dependiendo también de la especie a producir. Por ejemplo, o sea, son ya de Te primera voy a hacer mano. una pregunta. O sea, dentro de la ganadería, mm, eso, ¿qué se considera que una, cómo, o sea, qué pautas tiene que seguir un ganadero para poder denominar a su ganado ecológico? Ecológico. Pues lo primero es que su terreno tiene que estar convertido al ecológico. Es decir, ha tenido que pasar un periodo de conversión que suele ser de unos 2 años aproximadamente, si mal no recuerdo. Mm, que eso se utiliza como para quitar los posibles residuos químicos que pudiera tener esas tierras y que se eliminarían a los 2 años. Después de ese tiempo, digamos que esos pastos están preparados para meter allí ganado y producir en producción ecológica. Lo primero es que lo que establece el ecológico, digamos, son pilares fundamentales que son como, por ejemplo, el bienestar animal, que no tengan residuos químicos esos productos alimentarios, etcétera. Entonces, digamos que son, pues, en este caso, ganadería que se ha criado ligada a la tierra. Y luego, pues, debe de seguir una serie de requisitos productivos, por ejemplo, pues para alimentarlo se tienen que utilizar o esos mismos pastos o luego si se utilizan piensos tienen que ser ecológicos, pero primeramente tienen que ser ecológicos y de las zonas cercanas y si no hay pues ya sí que se puede coger piensos de más lejos. En el tema de la sanidad solo se puede utilizar una serie de fármacos permitidos. Se suele hacer, bueno, se suele no, se debe hacer el doble de tiempo de espera. Es decir, como son animales productores de alimentos que se producen para la producción alimentaria, cuando tú utilizas un fármaco, tú tienes que esperar, en vez de el tiempo que establece el medicamento, el doble. Doble. Digamos, para así salvaguardarse de cualquier residuo químico que pudiera estar en ese producto alimentario, etcétera.
Hostia, qué curioso. O sea, que Con, un ganadero le podría dar un medicamento a su ganado y aún mm, así seguiría siendo ecológico. sí, pero en el ecológico, en la producción ecológica, lo primero que hay que hacer es en fitoterapia. Y si la fitoterapia no es eficaz, ya te tiras a un medicamento de este Convencional, ¿no? convencional. ¿Qué es la fitoterapia? La fitoterapia es el uso de fármacos sintetizados directamente de plantas para tratar patologías. En este caso son fármacos. Es verdad que la fitoterapia se puede entender de diversas formas porque digamos que también puedes tú coger extractos vegetales de las plantas que conozcas, que son plantas que cubren ciertas patologías, y tú de ahí haces el fármaco con dosis lo más correctas posible, o directamente irte a un laboratorio que te fabrique productos farmacológicos de fitoterapia que van a unas dosis determinadas para tú luego poder administrarlas al animal y asegurarte que esas dosis van a coincidir para ese peso vivo y esa especie en cuestión. Hostia, o sea, cuando hablan en agricultura de productos fitosanitarios, hablan de productos que eso, que se han extraído de plantas también. No, no, lo fitosanitario es otra Es cosa. otra cosa, en otro Sí, mundo. Ah, vale, vale, vale. la fitoterapia es Vale. terapia hecha a base de plantas, fito. Ah, vale, y productos a lo mejor Mm, fitosanitarios sería productos para las plantas. Eso es. Vale, que no tiene nada que ver que vengan de plantas. Vale, vale, Sí, entiendo eso. Vale. María, habías comentado también que estás trabajando en un proyecto de mataderos que van, ¿cómo se dice? ¿Deambulando? sí, pequeños mataderos, Pequeños digamos. mataderos. ¿En qué consiste este proyecto que estás trabajando? Pues mira, la cosa comenzó con que yo estaba en cuarto de grado y estábamos estudiando una asignatura que es de inspección veterinaria, dentro de lo que es la rama que estudiamos los veterinarios de salud pública. Y se nombró, ese año justo era 2020, y se nombró un Real Decreto que era el 1086 de 2020 del 9 de diciembre. Y aquí este Real Decreto trata el tema de los pequeños mataderos, entre otros temas como el uso de las leches crudas, lo que es el consumo de carnes de caza, etc. A partir de ahí, yo cuando estaba en esa clase, fue como que se me encendió una bombilla. Dije, madre mía, pero si esto puede ser la solución para muchos territorios, incluidos el mío, la provincia de Málaga, o otros muchos territorios, porque como tú bien sabes, mataderos en España tenemos muy pocos. Ujú. Y normalmente los mataderos suelen ser más grandes. Los mataderos municipales están la mayoría están cerrados. Total, que acabé el grado y digo, bueno, pues voy a hacer mi trabajo de fin de grado relacionado con lo que es la comercialización del cordero de ganadería extensiva en la serranía de Ronda. Y entonces pues yo ahí empecé a indagar y, y digamos que empecé a conocer este tema y a verlo como una real solución para lo que son productores de ganadería extensiva, para lo que es las razas autóctonas, permitiéndoles acceder de una forma más fácil a los mataderos, al sacrificio. Y de esta forma también llevar ese valor añadido al producto y que también este aumento al bienestar animal porque se evitan los desplazamientos de los animales al matadero y todo el estrés que conlleva. Entonces ahí ya me empecé a informar y me di cuenta de que existían sobre todo tres tipos de pequeños mataderos, es decir, la legislación te dice que existen, que se pueden llevar a cabo pequeños mataderos. Eso quiere decir que tú puedes hacer sacrificios de X especies con un límite máximo por semana y año, por eso se denomina pequeño matadero, y se puede llevar a cabo de múltiples formas. Hasta ese momento en España se había hecho de tres formas, porque ahora mismo existen en España pequeños mataderos. Está la gestión colectiva de un matadero municipal, que es una idea que se ha llevado a cabo, y es simplemente pues el matadero municipal se reabre o se construye uno nuevo y se gestiona por diferentes ganaderos, ganaderas, carniceros, carniceras, etcétera. Diferentes personas que están
forman parte de un grupo, de un equipo, y cooperan con el fin de obtener carne de esos animales, ¿no? Luego después tenemos también los pequeños mataderos en la propia explotación, que es la instalación de un pequeño matadero dentro de lo que es la propia explotación. Y finalmente existe una tercera opción, que es el matadero móvil, lo más famoso, lo que más se ha hablado al respecto, que es que existe simplemente un matadero, como si fuera un camión que se va desplazando a lo largo del territorio y suele ir haciendo paradas. Hasta ahí van llegando las diferentes cabezas de ganado que van a hacer sacrificar, y obviamente pues esta opción digamos que suele ser subsidiada porque lleva más costes asociados. Claro. Entonces, bueno, simplemente existen diferentes opciones. Tampoco hay que idealizarlas, porque la transformación alimentaria es mucho tiempo al que hay que dedicarle, y por supuesto este tipo de proyectos también son de gran inversión. Entonces, bueno, siempre hay que tener eso en mente y a partir de ahí ya tira para Vale. adelante. Hemos dicho que hay 3 tipos de mataderos dentro del pequeño matadero, Sí, ¿no? Por así 3 tipos decirlo. de iniciativas podríamos decir. Pequeños mataderos, mataderos en la propia explotación, que eso viene a ser que si alguien tiene una granja, tiene un matadero dentro de la granja. Mm, Y después los móviles que van rotando por ahí, ¿vale? Sí, Pregunta por curiosidad, desde el desconocimiento, ¿qué formas hay de sacrificar a un animal? O sea, como tú llevas al animal al matadero y cómo se sacrifica un animal en un matadero. pues cuando el animal llega, el animal tiene que estar en unos corrales un tiempo previo. Una vez que esos animales se ha visto que están bien, es decir, un veterinario tiene que ver que está el animal en buenas condiciones, bien este animal, que no tiene ningún tipo de golpe, de arañazo ni nada, pues ese animal entra al sacrificio cuando es apto para el sacrificio. No tiene ninguna enfermedad, ha pasado el control Se le hace un control, ¿no? ante mortem, antes de... Control ante mortem. Sí. Después, cuando el animal entra, pues se somete a un aturdimiento. Eso quiere decir que se introduce en inconsciencia. El animal no puede ser consciente de su muerte debido a las legislaciones de bienestar animal que tenemos en nuestra Unión Europea. Y ya pues los animales se desangran, se cuelgan, y ya pues digamos que esos cadáveres, bueno, todavía no son cadáveres, esos animales ya digamos que se sacrifican, se, se empiezan a quitar las diferentes partes de esas canales, y ya se trata pues, se transforman las diferentes partes de esas canales. Algunas partes de esos animales se destinan para consumo humano, otras se denominan sandach, que se usan, pues, por ejemplo, para uso de alimentación animal. Y, y finalmente, pues ya tenemos los productos que serán aptos para el consumo humano. Y el veterinario está desde que el animal entra vivo hasta que acaba muerto, porque dentro del matadero existen veterinarios oficiales que deben de hacer un control de enfermedades y de decomisar partes de las canales si no son aptas para el consumo humano. Es decir, mirar y comprobar que las canales son aptas para el consumo, y si no, pues se quitan o directamente la canal no va para consumo humano. Vale. Y ya una vez que se acaba, pues tenemos ya esa canal, ese producto, mejor dicho. Digamos que hasta el último paso, digamos, que sería el veterinario firmando este producto está bien, ¿no? Firma un documento, imagino, Eso es, que dice que esto está bien, y se pone un sello se pone un sello, a la canal y ya pues es apto para el se consumo humano, ¿no? envasan y ya se venden. Vale, vamos a hablar del tema de estos pequeños mataderos que has mencionado antes. Muchas veces cuando hablo con ganaderos, con productores de aquí, de la zona y eso, que se dedican a las cabras y tal, muchas veces ellos mismos tienen sus propios, por ejemplo, hace poco hablamos con un chico que tenía ovejas en la sierra, si lo recuerdo, Santiago de Potón, en Jaén, Javier Guerrero, que tiene 1200 cabezas de ganado, ovejas, y
Hablamos de los negocios 360, que aparte de dedicarse a la ganadería, para vender carne a grandes productores que podrían crear ellos mismos la producción directamente. Estos pequeños mataderos podría ser, digamos, una solución para todos estos productores que tienen ganado para permitirles sacrificar los animales y vender ellos mismos su propia carne directamente al consumidor. Yo así lo creo. Por supuesto, los propios mataderos ya existentes que sean un servicio para los ganaderos, así lo son. Pero es cierto que al existir tan pocos mataderos en todo el territorio, esto dificulta el acceso de la ganadería a ellos, del sector ganadero a ellos, por lejanía, por aumento de precios. En muchos casos también el propio ganadero o ganadera lo único que quiere es que llegue un comercial y se lleve sus animales vivos, les paga y se quitan de problemas. Que esto también es otra de las opciones existentes y que hay hoy día. Pero es cierto que ese comercial es quien le pone el precio a su producto. Entonces, eso ya le lleva a que el propio ganadero no tenga una decisión en lo que es un precio justo y un precio, vamos, a llegar a la rentabilidad económica en muchos casos, ¿no? En el caso en el que el propio ganadero o ganadera quiera sacrificar sus animales, pues sí que puede elegir un precio para esos productos finales y por supuesto que le salga rentable, pero teniendo en cuenta lo que te he comentado anteriormente, que sea algo, un proyecto viable, que tenga esa capacidad de inversión o bueno, si es un matadero municipal que pueda gestionarse, porque esto también es una inversión de tiempo. Tú ya te metes en transformación alimentaria. Ya no es Claro. solo producción animal, es que te metes en producción alimentaria, en comercialización. Claro. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando de ¿cómo se decía? Un nuevo canal dentro del negocio de la ganadería, ¿no? Uno Efectivamente. es la, ¿cómo has llamado? Producción, ¿se dice? La Animal, producción animal. Y el otro sería la transformación de ese efectivamente. animal en carne, Eso es. ¿no? Entonces, existe, o sea, la forma, o sea, hemos dicho que se pueden utilizar estos mataderos. ¿Qué necesita un ganadero para acceder a estos pequeños mataderos? Yo tengo mis cabras. ¿Qué necesito para acceder a un matadero en mi propia granja? Si, bueno, en general, si queremos. Logística, leyes, sanidad. Eso es. ¿Qué necesita un ganadero? A ver, si tenemos en cuenta pequeños mataderos, es lo que te he dicho, no tiene que por qué ser solo un pequeño matadero en tu propia explotación. Puede ser acudir a un matadero municipal que se gestione o de forma colectiva o que el ayuntamiento lo abra al servicio del sector ganadero o un matadero móvil que vaya allí y lo sacrifique. Poniendo el caso, porque cada uno tiene sus diferencias, ¿no? Poniéndonos el caso de la instalación de un pequeño matadero en la propia explotación, lo primero y necesario y limitante es que las instituciones estén a favor de hacerlo y de facilitarlo. Da igual la inversión, da igual si el ganadero o ganadera tiene los medios económicos. Si las instituciones no lo van a permitir, ahí se queda. Entonces, tenemos que tener el sí por parte de las oficinas, de la Oficina Comarcal Agraria de Salud Pública, muy importante, de urbanismo del ayuntamiento, que permita la transformación alimentaria en esa explotación, porque hoy día se puede. Y esto se está haciendo en otros territorios. Por ejemplo, también se hace con las queserías. Eso también es transformación alimentaria. Una quesería en tu propia finca. Eso se puede hacer. Pues es lo mismo. Es transformación alimentaria. Sí, o sea, Entonces, si urbanismo acepta esta legislación, porque existe, sí te va a dejar, pero si te limita, pues ahí se queda el proyecto. o sea, estamos hablando que es a nivel local, Sí. es a nivel de los ayuntamientos. Es a nivel de los ayuntamientos y las legislaciones lo permiten. Y a partir de ahí, ¿qué tiene que tener? Pues tiene que tener una capacidad de inversión. Esta familia ganadera ¿Vale? tiene que tener una capacidad buena de inversión, un poco más de unos 100.000 euros, para poder pagar los costes iniciales de todo el proyecto, de todo lo que es el proyecto, instalación, suele ser en torno a los 100.000 euros. Vale.
Vale, o sea, yo, por ejemplo, yo tengo mis cabras, ¿vale? Quiero empezar a producir carne de chivo, ¿vale? El ayuntamiento está a favor. El ayuntamiento me lo pone fácil, La Oficina Comarca Agraria, Salud Pública, Medio Ambiente. todo. O sea, Vale, municipal, autonómico, o sea, un camino, la burocracia. sí. Toda la burocracia, por cuestión de la cosa, ya está a tu favor, ¿no? Y ahora, ¿qué empiezo yo haciendo en mi finca, en mi granja? Pues ya lo que tienes que empezar a hacer es, bueno, ver un poco las opciones, cómo quieres hacer pequeño matadero, si tú lo quieres construir o si quieres em, coger los servicios de una empresa que te instale el módulo y te lo ponga allí o de cualquier empresa que te lo construya. Es cierto que hay que conocer un poco las limitaciones de cada opción. eh, el tema del permiso de obra no es lo mismo que la instalación de un módulo, que es mucho más fácil. O tú misma conseguir un módulo que ahí se instale. Y ya a partir de ahí, pues digamos que ya se empezarían a hacer gestiones burocráticas, porque eso es una continuación de papeleos, Hostia. documentación, y ya al final, pues se obtiene la licencia de obra. En caso de que se haya pedido una subvención, pues ya antes de abrirse la convocatoria de la subvención, todavía no tiene que tener nada construido y una vez que te den y te acepte la subvención, se comienza a construir hasta que ya se tenga el pequeño matadero y se ponga en actividad con su registro sanitario, por supuesto. Hostia, parece un camino bastante arduo respecto Sí. al papeleo y todo eso, ¿eh? Burocracia, sobre todo. Por eso yo pienso que no hay que idealizar. Siempre es bueno saber que hay opciones, pero tampoco idealizarlas. Hay que conocer los límites de que se tiene cada persona y de esos proyectos. Y una vez que se sepa que se puede trabajar en ello, pues para adelante. ¿Y los mataderos itinerantes, los móviles? Yo, por ejemplo, eso, tengo mis cabras y llamo al matadero y vienen a mi finca o cómo va eso. Pues esto, como se ha llevado a cabo en otros territorios, es que como este pequeño matadero debe de hacer diferentes paradas en diferentes lugares, esos emplazamientos donde para ese camión tienen que estar perfectamente preparados para la generación de residuos, Ujú. porque como bien sabemos, todo sacrificio lleva agua sucia, lleva lo que te he comentado antes, los sandats, residuos físicos, químicos, etcétera. Em, y además, pues suele ser un suelo hormigonado, o sea, una serie de requisitos Vale, para que ahí se emplace el pequeño matadero y ya, obviamente, la ganadería pues tendrá que sacar una guía de movimiento de animales hacia el sacrificio y ya poder llevarlo allí y sacrificarlo. Y yo, por lo que tengo entendido, estos ganaderos que están asistiendo a este tipo de servicios pues suelen pagar unas tasas en, en cuanto a los costes de este pequeño matadero móvil, que sobre, obviamente, es un transporte. Entonces hay que pagarlo y mantenerlo. hostia, sí que... O sea, opciones hay, lo que pasa es que ya depende un poco del bolsillo del ganadero que quiera... Claro, o de la institución que quiera, digamos, prestar esa iniciativa, que también lo puede hacer. Un ayuntamiento que tenga un matadero municipal cerrado puede reabrirlo bajo esta normativa, que tiene sus flexibilizaciones, que no recibe tantas inspecciones como un matadero normal, sino que tiene flexibilizaciones. Es una legislación más, digamos, más fácil de llevar y que, por supuesto, tiene sus limitaciones de sacrificio, pero que puede prestar ese servicio al sector ganadero. Yo sí a día de hoy, ya quitando que yo fuese un ganadero, yo soy un particular, tengo mi finca, vivo en el campo y en el gallinero debajo tengo un pequeño establo y quiero tener un cerdo, por ejemplo. ¿Habría alguna forma de que eso se pueda hacer, verdad? Imagino. Sí, Yo puedo tener mi cerdo, ha pasado un año, el cerdo pesa, no sé, 90 kilos y lo quiero sacrificar, pero no lo quiero hacer yo, lo quiero hacer en otro sitio para conseguir la carne. ¿Eso se puede hacer a día de hoy en España? sí. ¿Cómo se hace Esto eso? es, de hecho, te agradezco muchísimo que hayas sacado este tema, porque es que en internet hay muchos bulos al respecto, que eso también lo quería comentar. No sabes la de bulos que yo leo cada día en internet de este tipo de temas. No, es que se ha prohibido las matanzas domiciliarias, no, es que se ha prohibido tal.
Lo mejor siempre es informarse en las instituciones oficiales y en personas técnicas que se dediquen a ese tema en concreto, no a un grupo de WhatsApp ni a influencers o cualquier persona no técnica. Siempre hay que preguntar en medios oficiales. Entonces, con respecto a las matanzas domiciliarias, por ejemplo, ¿se pueden tener animales de autoconsumo? Sí. En España hay normativas que te permite tener diversas especies de autoconsumo. En este caso, en los cerdos, tú puedes tener hasta 3 cerdos, o al menos en Andalucía, en condiciones de intensividad para autoconsumo. Si tú tienes una finca en extensivo, puedes tener hasta 5 cochinos de engorde. No pueden ser reproductores, solo para engordar. Y entonces, ¿qué puedes hacer? Pues puedes sacrificarlo de 2 formas. Haciendo una matanza domiciliaria en tu propia casa, que está permitido, o llevar ese animal a un matadero ya existente, que también está permitido. Sacas su guía de movimiento y lo trasladas al matadero. Y bueno, no sé qué opción quiere que te Le explique. saco, o sea, yo mañana quiero tener un cerdo aquí en mi finca. Necesitaré alguna documentación, en primer lugar, ¿no? No sé si un libro ganadero o algo Claro, por el estilo. tú, por ejemplo, ¿te ha gustado un cochino de no sé dónde? ¿Se Vale. pueden tener jabalíes? ¿En España se pueden tener jabalíes? ¿Y mm, hacer exactamente lo mismo? ¿Llevar al jabalí al matadero y sacrificarlo? Hombre, que yo sepa no, pero la verdad que no lo sé seguro. Vale, vale. Yo lo único, en Pero- cuanto a cerdos domésticos, a ver, que yo sepa de autoconsumo, mm, tiene que ser un animal que cumple los requisitos sanitarios y yo creo que un jabalí es un animal silvestre. Anteriormente no, vamos, no se ha sometido a los controles sanitarios. claro, Entonces yo creo que no se puede. vale. Ahora hablamos del tema de la caza Sería y... carne de caza, Vale, ahora hablamos, pasamos a la caza. claro. Va, entonces tú llevas tu cerdo, le sacas el libro ganadero, el libro de movilidad, ¿no has dicho? El certificado de movilidad, Mm, para poder transportarlo a un matadero. Lo llevas al matadero y allí lo sacrifican. así es. Tú lo llevas a matadero y entonces matadero te hace el servicio de sacrificio. ¿Que no lo quieres llevar a matadero? Pues está la otra opción, los veterinarios rurales. Los veterinarios que hay en las zonas rurales que prestan este tipo de servicios. ¿Qué hace el veterinario? Pues va al ayuntamiento, ese veterinario dice oficialmente que se va a encargar de la matanza domiciliaria y posteriormente va a los diferentes propietarios de este tipo de cerdos de engorde y el día del sacrificio se compromete y se cerciora de que ese animal cumple con los requisitos tanto de salud pública como de bienestar animal. Es decir, lo mismo que te he explicado antes. Ante mortem, ¿cómo está el animal? Bien, es apto para sacrificio. Aturdimiento, bien. Sacrificio, las canales. ¿La canal es apta para el consumo? Sí. ¿Las canales qué es, perdón? La canal es lo que es el cadáver abierto, se le llama canal. La canal, vale. Entonces, ¿es apto para el consumo? Sí. Cumple con los requisitos, no vemos nada raro en la canal. Te toma muestras. En cerdo se ve la triquinosis, Triquinosis. la triquina. Una vez haya hecho la digestión artificial y te diga que sí, que es apto para el consumo porque no tiene triquina, pues ya puedes consumir ese animal, Vale, ese producto cárnico procedente del porcino. vale. Entonces, el veterinario certifica que se puede consumir. Y Eso es. ahí ya la familia o quien sea se encarga de el despiece y toda la parte. Sí. Y de consumirlo solo de autoconsumo, no para venta. No pueden venderlo, No, solo dentro de esa familia, de esa casa. claro. No pueden regalarlo oficialmente, no pueden regalarlo a un vecino, por ejemplo. Hombre, Oficialmente. lo de regalar, yo eso no lo he leído en la legislación. El Claro, autoconsumo es autoconsumo. vale. Por qué esta normativa es así? Pues muy fácil, por los riesgos sanitarios. Claro. Si te pones malo, que te pongas malo tú, Eso es, pero no los demás, por así eso es, decirlo. eso es. Vale. Lo mismo que las gallinas. Todo esto que ha habido de todas estas críticas que han habido en internet, uy, es que nos quieren tener controladas hasta las gallinas, uy, esto no puede ser, tanto control con las gallinas. A ver,
que hay una panzootia con la influenza aviar, que es que... Y, y, y encima te están permitiendo tener hasta 30 gallinas de autoconsumo. ¿Qué quieres? ¿Qué más quieres? ¿30 gallinas para una familia? Si yo, un ganadero, bueno, una persona que tenga gallinas en Mija, las tenga registradas, si pasa algo, un caso de gripe aviar o algo, ¿cómo se organiza esta OCA? ¿No? ¿Qué significa OCA? No. La Oficina Comarca Agraria. Eso, la oficina comarcal, ¿cómo se organiza para un caso concreto, por ejemplo, como hemos dicho, en el municipio de Mijas? Claro, por si, por ejemplo, hay un caso positivo cercano, en un radio cercano a esa explotación, a esa granja aviar, pues la Oficina Comarca Agraria debe de avisar, entonces empieza a coger teléfono y empieza a llamar a todas las granjas que tengan peligro de esta enfermedad, que vayan a estar afectadas por esta enfermedad, y les avisan. Entonces solo realmente avisan a las granjas que estén registradas. Por ello, Claro. se ha, digamos, obligado a que todas las granjas aviares se registren por este peligro. Claro, o sea, por eso. Vale, la gripe aviar en las personas, ¿qué puede causar? Bueno, pues realmente es un virus. Eh, la verdad es que yo no sé si fiebre, no sé si qué otros síntomas produce, pero la realidad es que es un virus que tiene bastante morbilidad y por ello es bastante peligroso para la salud, tanto de los animales como de las personas. Hostia. Así que mejor no pillarlo. Vale, vale, vale. Tendré eso en cuenta. No sabía yo que había como una red de comunicación de cada vez que se registran y todo eso. Sí, Vale, ¿eso existe también con otros animales, con otros ganados? efectivamente, las oficinas comarcales agrarias siempre se dedican a llevar lo que es el control de las enfermedades en toda la zona y entonces pues con todas las especies registradas va llevando un control de las diferentes enfermedades, enfermedades que aparecen o enfermedades que ya están en la zona y luego pues van gestionando todo tipo de actuaciones a nivel legal que se han llevado a cabo, que se estén llevando a cabo, con el fin de que todo siga su control, todo siga su orden y que así pues tanto los animales como las personas estemos protegidos. Vale, vale, vale. María, creo que también vamos a cambiar un poquito de tema, ¿vale? Ya encauzando un poco la entrevista hacia el final y me gustaría hablar de tu labor que creo que, si no me equivoco, organizas ferias de ganadería. ¿Eso qué es? ¿Cuál es? Sí, Eso. pues la verdad es que estoy muy feliz porque a mí siempre me ha encantado la feria ganadera, desde pequeña siempre he asistido y gracias a que mi familia pues me ha llevado a esta feria y me ha salido una oportunidad laboral y hemos organizado una feria ganadera que fue este agosto, la feria ganadera Expo Huelma, en Huelma, Jaén, un municipio, que es una feria que sobre todo se centra en las razas autóctonas amenazadas, es decir, en peligro de extinción, de Andalucía principalmente. Pero bueno, este año hemos querido innovar con razas de fuera, también hemos metido unas pocas razas de fomento, es decir, razas que no son autóctonas, para ver un poco de forma visual qué diferencias hay de forma morfológica. Y además hemos sido bastante curiosos desde el punto de vista de que hemos querido que no sea solo una feria convencional de ganadería, donde la propia población visite y vea esos animales o los propios ganaderos y ganaderas puedan ver animales, incluso conocer esa ganadería, participar en subastas, sino que además hemos implantado lo que es la educación con una actividad gracias a una asociación juvenil que se llama El Cinorrio, que esta asociación de jóvenes lo que ha hecho ha sido implantar un proyecto piloto del Rural Experimenta 4 que se llama Rural Imprenta. Y entonces es como que han salido muchos productos finales fruto del trabajo de niños y niñas que han estado trabajando en la feria ganadera todos estos días y que han estado pues, formándose, preguntando a ganaderos y a ganaderas un poco su experiencia, su trabajo, y vamos, aprendiendo de la ganadería extensiva y de la raza autóctona. ¿Y cuáles, por ejemplo, por poner algún ejemplo, cuáles son algunas de las razas autóctonas amenazadas? Pues en Andalucía tenemos de diversas especies. En esta feria sobre todo se destacan razas autóctonas amenazadas como la ovina montesina,
Luego después de cabra tenemos la blanca serrana, la negra serrana. De aves pues tenemos la combatiente español, la utrerana. Luego asno andaluz. An, a- Asno andaluz, Adán andaluz. el Ah, burro vale, andaluz. hostia, vale, vale. Hemos traído vacas pajunas. ¿Todos estos son especies amenazadas o en peligro de extinción? Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Vale. Amenazada, digamos que es el término nuevo que se ha incluido Vale. y que es sinónimo de en peligro de extinción. La berrenda en negro, berrenda en colorado, vacas. Y este año hemos traído porcino de Murcia, el chato murciano. El chato murciano. Sí, estaba Hostia, allí en la gloria. hostia. Parecía que estaba en su medio, vaya. También una especie amenazada, el chato Sí, murciano. hay muy Y pocos núcleos. todas estas especies que has mencionado, imagino, como hemos mencionado también antes, son cada una propia de diferentes zonas de España. Efectivamente. Sobre todo lo que nos hemos centrado es en llevar razas autóctonas amenazadas de Andalucía, la mayoría de ellas, pero y sobre todo también de Sierra Mágina, es decir, de la zona de alrededor de donde se celebra la feria, que es en Huelma, Ujú. pero hemos traído también de otras partes de Andalucía, de Murcia en este caso, también con el fin de reducir un poco los costes de la celebración de la feria, que también están, Claro. se incluye gastos de transporte, alimentación. Entonces, bueno, un poco lo que trae diversidad y que también las personas visitantes pues conozcan un poco la biodiversidad que tenemos de nuestras razas autóctonas, que tenemos tantísimas razas y es curioso de conocerlas. Yo como particular podría tener, por ejemplo, creo que has mencionado antes dentro de las gallinas, ¿no? Que es lo más fácil de tener en una finca. Yo podría tener en mi finca una especie amenazada de gallina, como por ejemplo podría ser la utrerana o la combatiente. Sí, claro que puedes. Tú lo que tienes que hacer es contactar con una asociación de estas razas autóctonas amenazadas, contacta con ellos y les pregunta cómo puedes comprar estas cabezas de ganado y ya las compras. Luego después también hay subastas nacionales que se celebran muchas de ellas en las ferias de ganado como en esta y entonces en las subastas pues se venden estos Puedo animales. comprar gallinas combatientes allí. Bueno, si voy a Huelma o a una feria, puedo comprar gallinas combatientes allí y volver a mi casa con gallinas combatientes para tenerlas en la finca. Sí, la asociación de la gallina combatiente hace la subasta nacional allí, si no, no. Este año ha sido la subasta nacional de la vaca pajuna, entonces diferentes personas interesadas en comprar esas cabezas de ganado, en concreto, porque salen a subasta solo una serie de animales, pues han ido allí y han participado en la subasta, tanto de forma presencial como online. O sea que ha sido muy curioso. Sí, sí, pues, hostia, qué interesante. Sí. Pregunta ya, voy a aprovechar que estás aquí, voy a preguntar, yo por ejemplo, si una persona quiere tener gallinas en su finca, ¿hay alguna especie en concreto que sea la mejor adaptada? No es que no tengo ni idea cómo se usan los términos, pero la gallina más funcional de todas, ¿cuál sería para tener en la finca? Claro, es que con... O sea, tú con funcional, ¿qué quieres buscar? ¿Quieres buscar que te pongan muchos huevos o quieres que los huevos tengan mucho sabor o que los huevos sean... o que las gallinas vivan bien en extensividad? Vale, o Todo sea, depende de... que las gallinas, por ejemplo, vivan bien, a lo mejor en un 1000 metros cuadrados, picando el suelo con pienso y que me produzcan huevos, no sé, a lo mejor para una familia, para tener unas 6 7 gallinas. ¿Cuál sería lo mejor? No para carne, sino para huevos. Claro, pues yo lo que haría en tu caso sería informarme sobre qué tipo de... gallinas, qué razas autóctonas de gallinas se adaptan mejor a tu zona, que yo miraría la andaluza, la extremeña, también miraría, por ejemplo, la utrerana. Y con esas que sean más próximas a nuestra zona, pues vería un poco las características de esa De cada raza. una. Cuántos huevos ponen, cuánto tiempo, las características de los huevos. Por ejemplo, la utrerana, se han hecho muchos estudios con esa raza y tiene unas cualidades de valor nutritivo de esos huevos mayores que, por ejemplo, bueno, se ha demostrado que mayores que los huevos que se venden en las tiendas. Entonces, bueno, pues tú vas jugando con eso y por supuesto con la alimentación, pero la genética juega un papel principal también en el valor nutritivo de esos alimentos, de esos productos. O sea, siempre es mejor tener razas autóctonas, como has dicho, la andaluza, la extremaña y la utrerana, frente a otros tipos de otras razas de gallina, por ejemplo, no sé,
La Ayancemani, que es esta negra, que también es muy bonita. La Brahma, que es la plumosa esta. A ver, es que depende de lo que tú busques. Si Claro. tú valoras personalmente el conservar ese valor genético, el conservar esa raza que están adaptadas a tu medio y no te importa que te pongan menos huevos, pues tú dices, venga, pues coge esta raza. Pero si tú quieres gallinas que te pongan huevos siempre y simplemente gallinas que tú, pues, digamos que no están tan adaptadas a la zona y quieres algo más convencional, pues una raza de fomento. Pero yo personalmente como veterinaria lo que recomiendo es que se utilicen las razas autóctonas y además amenazadas. Razas que están adaptadas a las enfermedades de la zona, a la climatología de la zona, a la alimentación de la zona, que es lo más, digamos, ¿Sostenible? sí, bueno, sostenible, Sí, se efectivamente, podría decir, si se claro. adapta. Porque si tienes una gallina que a lo mejor enferma menos que otras y tal, pues obviamente tienes que usar menos medicamentos Mm, y menos cosas de esas, ¿vale? María, pues vamos a ir terminando la entrevista, ¿vale? Te voy a hacer un par de preguntas que siempre vale. suelo hacer aquí en el podcast. Y la primera de ellas es qué tema o relacionado con la cultura y el mundo rural o qué personaje te gustaría escuchar en el podcast, si tuvieras la oportunidad. Buah. ¿Qué persona me Algo que a gustaría ti escuchar? siempre, oye, siempre pues, me hubiera gustado escuchar sobre este tema, o me hubiera escuchado hablar a esta persona. ¿Cuál sería? Relacionado Sobre un poco con la zonas temática. rurales. Pues mira, yo creo que un tema que siempre he valorado personalmente y que es muy interesante y también muy tabú aún en las zonas rurales es el tema de la psicología en las zonas rurales. Debido a que hay una gran necesidad en nuestras zonas rurales y creo que también en el sector agrario de tratar este tipo de temas. Te voy a tener que pedir que pidas otro tema, Ah, vale. porque recientemente hemos grabado una entrevista con una psicóloga, Ah, sí. precisamente hablando sobre... Sí, Ah, mira, ahora mismo qué no bien. sé en qué momento la habremos publicado, si la publicaremos antes o después de tu entrevista, pero o antes o después de esta entrevista va a ser un tema relacionado con la psicología y precisamente hablamos de todos estos temas en concreto, de el tabú en el tema de ir a asistir al psicólogo en el pueblo, los problemas con los que tienen que lidiar los agricultores, el Vale. tema también sobre todo del aislamiento y eso. Mm. Entonces no es por chafarte de esto, pero además Pero creo que ha nada, sido una entrevista interesante. muy buena, sí. Sí, sí, sí. Otro tema que... ¿Otro tema? A ver, yo es que es verdad que tiro mucho por lo mío. Yo creo Por que supuesto. otros temas que también interesan mucho es el tema del uso de la lana, el tema, vamos, de la lana ovina. Ujú. Luego también hablaría sobre artesanía en general, el tema del esparto, el trabajo del esparto que tanto se da en nuestra zona. Mm, bueno, no sé, la Lana, apicultura. vale. Esparto, lana, apicultura, ¿vale? Apicultura sí que es un tema que aunque no hemos grabado todavía, sí ya estoy ahí con la alerta. Mm, Independientemente de que alguien quiera, ya es un tema que, por dos aspectos, por el tema de la producción de miel y tal, y también un poco por el tema de la amenaza de diferentes invasoras y eso. Algo interesante. efectivamente. Vale, perfecto. Esparto, lana y apicultura. Y otra pregunta que ya hago y ya terminamos con esto. ¿Cuál es tu lugar de destino favorito para hacer turismo rural, para relajarte? ¿A dónde vas? Hombre, es que a mí me encanta Cazorla, la verdad. Yo cuando he ido allí me ha encantado. Lo disfruto mucho personalmente. He ido solo 2 veces, pero me ha gustado mucho. Es Ujú. verdad que no me gusta mucho que muchos turistas se acercan mucho a los animales salvajes y esto no estoy yo a favor de ello o de alimentarlos y eso, pero sí que disfruto mucho por las oportunidades que te da, siendo un turismo consciente, sostenible y por supuesto ligado a la tierra. Así que yo lo recomiendo personalmente. Me lo apunto. De hecho, tengo muchísimas ganas de ir a Cazorla. Pues Vale. mira, ya tienes planes. Perfecto. Pues nada, María, muchísimas gracias por haberte pasado por el podcast y muchas gracias por haber compartido toda la información con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme y para mí es un placer, la verdad, que se debo a todos estos temas que hace tanta falta que
que se divulguen y se dé la conciencia que se necesita. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias.